Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner Mairena. Hoy nos encontramos en nuestra plataforma de YouTube para seguir estudiando el software de simulación Logosoft Comfort de la marca Siemens para, en este caso pues vamos a estar trabajando los micro PLC, que son los logos de la marca Siemens. Entonces aquí ya tenemos dos ejercicios. Vamos a eliminar este. Tenemos el ejercicio del día anterior en donde nosotros encendíamos 3 lámparas piloto, pero ahora para que vamos a encender esas mismas 3 lámparas pero con autorretención. Entonces venimos acá, vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a hacer en COT para que ya directamente lo creemos acá. Entonces ya lo tenemos creado acá. Vamos a irnos a formato, vamos a cambiar la cuadrícula para que se nos haga más fácil la movilidad de los elementos que nosotros estemos trabajando. Entonces aquí tenemos esto, nosotros podemos seleccionar todito esto de acá y le podemos dar copiar y nos llevamos al esquema que vamos a estar trabajando ahorita. Le damos pegar. Entonces aquí tenemos el esquema de trabajo y aquí tenemos los textos. En el caso del texto pues vamos a cambiarlo porque este va a ser el ejercicio número 2. Entonces vamos a poner ejercicio 2 y vamos a poner que vamos a encender las 3 lámparas piloto, pero ahora las vamos a decir, al pulsar Start las lámparas se encienden. Y después vamos a poner al pulsar, vamos a necesitar aquí Stop, que vamos disparo, las lámparas se apagan. ¿Qué significa eso? Que siempre que ya vayamos a encender y apagar, pues aquí vamos a necesitar una retroalimentación. Por lo tanto vamos a dejarlo de esta manera. Aquí tenemos ya nuestro esquema, el mismo del ejercicio anterior. Pues verdad, aquí solo conviene, vamos a decirlo así, más que todo pues conectar las lámparas. Las vamos a poner por acá. Aquí tenemos nuestro start y ahora lo que vamos a hacer es poner un stock. Entonces venimos acá donde tenemos nuestro árbol de elementos y vamos a tomar un contacto normalmente cerrado, lo sacamos acá. Por defecto nos aparece de esta manera. Nosotros vamos a determinar que este es el contacto número, ya tenemos 1. Bueno, si podemos hacer lo siguiente también, vamos a eliminar estos contactos para que iniciemos esos de 0 y que queden en un orden. Un ejemplo, este va a ser el contacto normalmente cerrado, va a ser I1, lo dejamos en I1 y aquí en comentario le vamos a poner que este es nuestro stop, así lo vamos a dejar. Acá en simulación lo vamos a dejar como pulsadores, los dos lo vamos a dejar de esa manera. Ahora venimos a un contacto normalmente abierto y este va a ser la I2, como este va a ser nuestra segunda entrada. Y bueno, nada, vamos a ponerle el comentario acá de que este va a ser nuestro encendido, o sea, va a ser el start de nuestro sistema. Este va a ser el start. En simulación lo vamos a dejar como pulsador normalmente abierto. Aquí tenemos los dos ya. Vamos a bajarlo un poquito para que se pueda apreciar. Entonces, a ver, ya hemos estudiado. Acá vamos a sacar la bobina que nos va a representar. En este caso, en PLC, esta bobina va a ser una memoria. Entonces acá, esta de acá es una memoria. Buscamos acá, esta va a ser la marca o memoria 1. Y nada, la vamos a conectar acá. Después venimos acá, vamos a buscar un contacto normalmente abierto y lo vamos a conectar en paralelo. Ese contacto en paralelo va a pertenecer a la memoria. Para que busquemos la memoria, bien podemos teclear aquí M, o también podemos ir de uno en uno hasta hallar donde encontremos la letra M. Y allí vamos a encontrar nosotros la bobina, la marca 1. Aquí tenemos la marca de la bobina 1. De las dos maneras yo puedo buscar. Puedo buscar desplazando uno por uno o teclear acá en el buscador la letra M que inmediatamente la busca y la encuentra. Entonces acá tenemos nuestra autorretención. Entonces si nosotros conectamos acá, vamos a hacer las interconexiones. En el vídeo anterior expliqué cómo autorretener. Aquí yo debo de buscar en dónde se puede conectar. Recuerden que debo de buscar el punto que sea compatible. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces ahora después de la retención vamos a usar, yo lo voy a hacer de esta manera, un contacto normalmente abierto que pertenezca a la marca 1. Entonces esta marca y acá es quien me va a mandar a encender las lámparas para que estas queden autorretenidas.
Entonces vamos a conectar este otro elemento. Entonces ya la señal, la lámpara Q3 también la vamos a conectar en paralelo, ¿no? Y como podemos observar, así va a funcionar esta situación aquí. En la parte de teoría tenemos que estudiar, ¿verdad?, qué significa una marca, ¿no? Qué significan las bobinas que son en marca, las bobinas que van para timer y todo este tipo de situación. Entonces, como podemos observar, aquí nosotros vamos a pulsar Start. La bobina, la marca 1, se va a energizar, retiene sus contactos. Este contacto va a servir para la retención, este contacto va a servir para mandar a encender, en este caso, las 3 lámparas. Este es el stock. Entonces ahora venimos acá, vamos a simulación, al icono de simulación, y aquí podemos ver nuestros dos pulsadores, el pulsador I1 que es paro, el pulsador I2 que es encendido, y aquí vamos a encontrar las bobinas. Entonces la M1 es una marca, entonces nuestras lámparas en realidad son las salidas físicas, que en este caso son Q1, Q2 y Q3. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. La prueba es este que está acá, es I2, presionamos, queda autoenclavado y las lámparas se encienden. Tenemos que presionar acá en I1, que es el stop, para que las lámparas se apaguen. Y de esa manera es como va a estar haciendo esta prueba. Si nosotros nos venimos acá a los pulsadores, vamos a hacer un zoom en los pulsadores para que encontremos acá esto. Cuando yo pulse I2, porque I2 es el contacto normalmente abierto de encendido, y 1 es un contacto normalmente, lo dejé normalmente, bueno, aquí dice normalmente abierto, pero bueno, entonces aquí cuando nosotros pulsamos, las lámparas quedan, la lámpara Q1, Q2 y Q3, que son las que me representan las lámparas, son las que me van a representar, o las que van a estar encendidas. Entonces aquí enciendo, aquí apago, aquí enciendo y aquí apago, y 1 enciendo y 2 entonces las apago. Acá, si alguien me va a llegar a preguntar por qué I1 apareciera normalmente abierto cuando está normalmente cerrado, es por la situación del, vamos a decir así, la conexión o de lógica inversa que se habla en PLC, que más adelante vamos a explicar detalladamente qué significa la lógica inversa de un contacto cuando aparece de esta manera. Entonces, si ampliamos ahora el zoom, aquí podemos encontrar, ya amplio en el zoom, ¿verdad?, que si yo hago la simulación en los botones que de simulación acá abajo, igual sucede en la parte superior, ¿ya? Entonces, haciendo esta simulación, aquí ya queda más que clara, ¿verdad?, la conexión de una retroalimentación. Explicar qué es la retroalimentación o la retención eléctrica ya lo hemos explicado en clases anteriores. Sin embargo, yo solo estoy explicando acá la conexión, o pasar más que todo del diagrama unifilar eléctrico que hemos estado utilizando a diagrama COT o diagrama de escalera. Entonces, de esta manera nosotros vamos a venir trabajando la simulación en Logosoft Comfort para poder hacer los diagramas o la programación en ladder, para poder después posteriormente hacer montajes transfiriendo el programa a un logo y hacer montajes reales. Bien, sin nada más que decir, pues me despido de todos ustedes, deseando como siempre lo mejor.